Bueno, buenas tardes. Esta vez trataré de decir más o menos lo como a mi parecer funciona el sistema educativo para que las personas del común, perdón, puedan entender por qué de pronto los docentes no estamos de acuerdo con la evaluación y mucho menos de la forma como está planteada. Pero eso es un problema macro, ¿sí? Resulta de que nosotros estamos al interior de una sociedad, ¿sí? Es decir, varios seres humanos relacionados entre sí, por Dios, o sea, estableciendo diversos tipos de relaciones entre ellos. Esa sociedad, para poderla comprender, es importante manejar, al menos aquí, de la manera más simple, por el momento, tres conceptos, que son país, nación y Estado, ¿sí? País, nación y Estado, ¿sí? Resulta de que el país, ¿sí? Rápidamente es el territorio, ¿cierto? La nación son las personas que viven en ese territorio y el Estado es la forma como ese territorio, como las personas que están en ese territorio se organizan política y administrativamente para administrar pues, de la mejor manera, entre comillas, todos los recursos, ¿sí? En este caso, nosotros digamos que el país no lo podemos cambiar, es un territorio tal como está. La nación que hace parte de las personas, ¿sí? Que son las personas que nacen, viven aquí en este país, digamos, ahí no podemos influir demasiado. Sin embargo, el que hace parte de la organización y el concepto que más nos interesa en este caso es el concepto de Estado, ¿sí? Estado. Resulta de que el Estado podemos entenderlo de muchas maneras, ¿cierto? Pero en este caso creo que lo más adecuado es entenderlo como una estructura, ¿sí? ¿Qué quiere decir una estructura? Quiere decir de que es algo conformado sistemáticamente para que funcione de cierta manera y no de otra, ¿sí? Entonces, el Estado, para ponerlo, digamos, en términos comunes, podemos dibujar tal vez una pirámide social, ¿cierto? ¿Qué es esta pirámide? Esta pirámide representa, digamos, lo que sería el Estado y la base del Estado sería, a mi parecer, la economía, ¿sí? La economía. Y acá estaría lo que se conoce como, o sea, esta parte de la economía hace parte de la base o infraestructura, ¿sí? Y acá arriba estaría la superestructura, ¿sí? Perdón. La super es, bueno, aquí me quedó mal por el marcador y todo eso, pero para entendernos esta es la base y esta es la superestructura. Hagámoslo mejor en otra hoja. Resulta de que lo hacemos como una pirámide porque es que las personas que se encuentran en la base son más que los que están en la parte de acá arriba, ¿cierto? Esta base que, como lo dije antes, es la economía. La economía, digamos que en términos fáciles, funciona en tres grandes etapas, que se pueden incluir otras etapas o pasos en el proceso económico, pero en general digamos que son tres: producción, distribución y consumo. O sea, aquí estamos hablando de bienes y servicios. Cómo se producen los bienes, cómo se distribuyen y cómo se consumen esos bienes, ¿cierto? Acá en la superestructura están toda la institucionalidad, ¿sí? O sea, todas las instituciones que hacen que esta estructura social, digamos, se mantenga, ¿sí? Eso hacen parte de las instituciones. Por lo tanto, ¿sí? La economía, al ser la base, determina muchos aspectos de lo que se encuentra acá arriba. Ahora, como no vamos a analizar es solamente el tema de educación, digamos que dentro de la institucionalidad está el sistema educativo, ¿cierto? La educación. La educación. Entonces, acá arriba está la educación, ¿cierto? Manejada por muchos pocos, y acá abajo está la economía sostenida por muchos, que son todos los trabajadores. O sea, la señora que le vende a usted los tintos, el señor que le echa gasolina a su auto o a su moto, el señor que lo peluquea, todas las personas que de una u otra forma hacen parte del proceso productivo están incluidas en esta gran masa, en esta gran base que es
que es la economía, ¿cierto? Acá, en la parte superior, en la parte de las instituciones, se encuentran pues, las personas que se encargan de la administración social, ¿cierto? La administración no solamente se refiere a recursos, digamos, a dinero, la administración también se refiere a la administración de personas. Ahora bien, esa institución que es la educación, digamos que funciona de la siguiente manera, ¿sí? Resulta de que nosotros o todos los profesores hacen parte del Ministerio de Educación Nacional, o conocido comúnmente como MEN, ¿cierto? Desde el Ministerio de Educación Nacional se establecen todas las directrices para los diversos departamentos y municipios, ¿sí? Y municipios. Desde el Ministerio de Educación Nacional se imparte toda la normatividad a los departamentos y municipios, ¿cierto? Que constan a su vez de lo que se llaman secretarías, ¿sí? Secretarías de Educación. Lo curioso es que esto parece que no tiene nada que ver con educación, ¿sí? Directamente. Las secretarías de Educación. Entonces, desde el Ministerio se establece toda esa normatividad. Ahora, ya en nosotros está, digamos, como miembros de las secretarías, de las diversas secretarías que hay en todo el país, se encuentran los docentes, los maestros, los profesores. Resulta de que los profesores habían representado siempre una traba en el zapato o una piedra en el zapato para el Estado, porque resulta de que para ser docente, digamos, hay que saber algo, hay que estudiar. Entonces, los docentes habían sido una traba en el zapato porque al ser personas que estudiaban y sobre todo temas de educación, se empezaron a dar cuenta de que había un problema con la educación, ¿sí? Ese problema tenía que ver que como es manejado por el Ministerio de Educación Nacional, que hace parte del Estado, el Estado tiene una visión social desde la administración, ¿sí? Y los profesores hablamos de algo que es educación o pedagogía, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que administración y pedagogía no la van, ¿sí? No la van. ¿A qué nos referimos? Que al sistema administrativo lo que le interesa, en este caso, es, digamos, que las cosas o las instituciones sean rentables. Dentro de la rentabilidad está la educación, la salud y todo ese cuento, ¿cierto? Para que sean rentables significa que no gasten mucho dinero. Entonces, para no gastar mucho dinero, es importante recortarles el presupuesto, ¿cierto? Nosotros, los que sabemos de educación, o bueno, sí, de pronto yo no tanto, pero los maestros en general, todos tienen grandes conocimientos en pedagogía, saben de que en pedagogía no se puede ver desde una mirada administrativa, porque acá no nos interesa tanto la producción económica, nos interesa el aprendizaje y la producción de conocimientos, ¿sí? Es lo que nos interesa en el campo pedagógico, y por eso está separado de esto. Pero resulta de que nosotros podemos ver de que en el país en el que usted está, ¿sí? Digamos, es un orgullo estar en este país, pero es una desgracia estar en este estado, ¿sí? Porque como lo dije antes, el país es el territorio, el estado es la forma como estamos organizados. Entonces, la administración del estado trata de establecer un sistema educativo y pedagógico desde una visión administrativa, ¿sí? Administrativa, o sea, que el cuento de la educación sea rentable, que eso no produzca muchos gastos y si es posible, que produzca más bien ganancias, ¿sí? Entonces, hicieron primero una primera jugada. No sé si usted como padre de familia lo sabía, pero muchos de los profesores que le dan clase a sus hijos no son profesores, ¿sí? Y muchos no saben de educación. Ya, digamos, para el caso de Colombia, aunque esto es una medida que se ha establecido en varios países de Sudamérica con otros nombres o muy similares, pues, resulta que aquí teníamos profesores que estaban regidos bajo un régimen que se llamaba 2277. De esta última década, del 2001, 2002, creo, sí, 2002, está el 1278, ¿cierto? Que es otro decreto. La forma como están contratados estos dos profesores es completamente distinta. La mayoría de los profesores que hay hoy en día, si no me equivoco, hacen parte de estos 278. Muchos de ellos no son profesores. ¿Qué quiere decir eso? Que profesionales de otros ámbitos, ¿sí?
se han metido a la carrera docente o por desempleo, no tenían nada que hacer, necesitaban plata y se metieron a este cuento, ¿cierto? A la educación. Para eso el Estado estableció un examen, ¿cierto? Pero ese examen no quiere que el examen sea pedagógico, no. El examen nuevamente es planeado desde una visión administrativa y eso permite que personas que no saben de educación puedan ingresar al sistema ministerial como docentes, ¿cierto? Hay que reconocer de todas maneras que muchos docentes, muchos profesores que no son directamente de carreras pedagógicas, son muy buenos profesores, se han capacitado y han optado por seguir estudiando, ¿cierto? Otros tal vez no tanto. ¿Sí? Aquí no es juzgar profesores, en este video no, porque reconozco que unos son muy buenos aunque no vienen del campo de la educación y otros que sí vienen del campo de la educación tal vez no lo son tanto, pero aquí lo vamos a hablar en términos generales, ¿cierto? Entonces, hay profesores que no son profesores y están en las escuelas dando clase y así seguirá y así tiene que seguir porque igual ya tienen, perdonen, lo que se llama el derecho al trabajo, ¿sí? Y hay que respetar eso que para mí me parece fundamental. Ahora, resulta que a los profesores nos están tratando de evaluar desde una visión administrativa, ¿cierto? Administrativa. Por si usted no lo sabe, padre de familia o cualquiera que esté viendo este video, resulta de que el colegio tal como nosotros lo conocemos, así, en aspectos generales, es una producción de los últimos 2 siglos, diríamos, más o menos, que se dio en los últimos 2 siglos, como resultado del nacimiento de una sociedad, un tipo de sociedad que se llama capitalista. Es decir, donde lo que importa es el capital. O sea, por ejemplo, si una persona monta un colegio, esa persona no lo hace porque, o sea, el colegio es privado, él no lo hace porque quiere dar educación a los pelados. No, lo hace porque espera que eso le dé ganancia. Si no le da ganancia, pues abandona el proyecto. Igual que una clínica privada, pues el día que la clínica, pues perderemos, ¿sí? O sea, perdemos dinero el día que la clínica, entonces la cerramos. El día que la clínica no sea rentable, porque lo que interesa es la rentabilidad desde los aspectos económicos. Eso nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué el Estado, que capacita coordinadores, capacita rectores, pero desde una visión administrativa, pero todas las capacitaciones, incluso hay unas que hasta son buenas, como las de inglés o unas maestrías, el gobierno no lo hace en sus propias universidades, sino en las universidades privadas, ¿sí? Muchos de estos aspectos son realizados en universidades privadas. Y pues obviamente esto debe representar una ganancia enorme y una tajada pues también aún mayor. Tal vez estamos especulando, pero pues sería bueno pensar estas cosas porque pues ya estamos metidos en esta sociedad, pues creo que es importante pensarnos esas cosas. Ahora, nosotros no queremos aceptar esa evaluación porque resulta de que ya ahorita dejando de un lado los decretos, de todas formas, sea quien sea el profesor que está metido en el ámbito educativo, ese profesor es el que sabe educación, ¿sí? Este es el que sabe educación, ¿sí? Son los maestros los que saben de educación, porque ellos son los que estudian, ¿sí? Para educar, son los que estudian para ser maestros, entonces, y son los que se enfrentan día a día con los estudiantes. No sé si lo sabía, muchos colegios tienen estudiantes, tienen salones con 30, 45 estudiantes, que es algo muy difícil realmente de controlar, digamos, en un sentido pedagógico, porque cada uno es diferente, con gustos diferentes, y es entendible que muchos de ellos no quieran estar sentados 8 horas, digamos, ante ese tumulto, en un cuarto encerrados como si fuera una cárcel, como si fuera un presidio. Entonces, eso de por sí es una medida antipedagógica, pero al gobierno le interesa para no invertir, ¿sí? Al parecer que para no invertir, construyendo más colegios, haciendo escuelas de calidad o dándole recursos a las escuelas y colegios que existen para que funcionen adecuadamente. Entonces lo que hace es simplemente recibir y recibir y recibir. Para ese caso, digamos, se echan al bolsillo a los rectores y a los coordinadores de tal forma que las instituciones reciben ciertos beneficios si aceptan y aprueban todo lo que venga del Ministerio de Educación Nacional, lo primero que mostramos. Entonces resulta de que para un rector es muy fácil y para un coordinador también es muy fácil tal vez recibir muchos estudiantes en una institución, así sea en condiciones que no son aptas, condiciones que muchas veces yo diría que violan hasta los derechos humanos de los pobres pelados, pero eso lo hace el Estado porque necesita de que eso reciba, ¿cierto? Que eso sea rentable. Prefiere no abrir otra aula, no darle ese colegio para que haga más salones y pagarle a más profesores, ¿verdad? Entonces, esa rentabilidad es con la que nosotros no estamos de acuerdo, porque estamos dejando el aprendizaje de un lado. Ahora, creemos, o sea, en mi caso particular, creo yo que no es, o sea, si lo que vamos a hablar de educación, entonces no es el Ministerio de Educación Nacional el que debe evaluar a los profesores.
porque ellos son administrativos, administrativos que se metieron en el cuento de la educación, porque un ministerio de educación puede ser de educación. Entonces, son los maestros, ojo, son los maestros que saben de educación los que tienen que evaluar al Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Porque acá está gente que no sabe, y se nota que no sabe, y lo podemos ver, ¿cierto? Entonces, nosotros somos los que debemos evaluar a las personas que están en el Ministerio de Educación Nacional para ver qué es lo que están haciendo por la educación. Pero a ellos no les conviene ser evaluados porque saben muy bien, y lo saben bastante bien, que ellos no saben de educación y por el tanto nos voltean la arepa a nosotros y nos dejamos y entonces nos evalúan a nosotros, ¿cierto? Ahora resulta de que usted como padre de familia o miembro de la sociedad colombiana se puede haber dado cuenta de que a lo largo de todos estos años se ha venido hablando mucho de educación y el Estado siempre trata de mejorar la educación y cada vez que hay campañas electorales se habla de mejorar la educación, arreglar el problema de salud y el desempleo y vemos de que esto cada 4 años es peor. O sea, que parece que un presidente deja las cosas peores para el siguiente y así. Algo que parece muy planeado, ¿cierto? Pero nos interesa, parece ser que al Estado le interesa la visión que pueda generar, tener una buena imagen y engañar a la sociedad civil y a los padres de familia diciéndole, es que a los profesores les estamos evaluando para que sean mejores. No, créanme, eso es una mentira y es un engaño. Nosotros podemos ver profesores de que todo lo que manda el Ministerio de Educación, todo lo que es la coordinadora, todo lo que es el rector, y dice, vamos, vea que hay que llenar este formato, hay que llenar esto, ¿sí? Nosotros en los colegios, en todo el país, eso está lleno de formatos, ¿sí? Formatos, porque la calidad es vista desde una mirada administrativa, y la mirada administrativa busca de que al menos esté en el papel, ¿sí? De que yo en el papel diga, soy un buen profesor, y eso de que ahí guardado, y pues soy un buen profesor, ¿cierto? Entonces, esos aspectos son bastante absurdos. Digamos que las evaluaciones son ridículas. A nosotros los docentes, sobre todo los 278, los más nuevos, nos hacen 2 evaluaciones. Una de esas de las que nos hacen las instituciones que es conocida como evaluación de desempeño, ¿cierto? La evaluación de desempeño la hace también, en la mayoría de los casos, el rector, ¿sí? Al docente, ¿sí? Y resulta de que ustedes saben que es el docente el que todos los días va al colegio, el que habla con los estudiantes, el que se enfrenta con ellos, con este sistema tan difícil, el que tiene que planear clases, desarrollar clases, preparar talleres, evaluar talleres, calificar, ¿sí? Hacer cantidad de cosas, ¿cierto? Y esto desde el punto de vista educativo. Sin embargo, él se enfrenta al problema de que al final lo va a evaluar alguien que no sabe de educación o que si sabe de educación está cumpliendo una función que no es principalmente educativa, sino administrativa, ¿sí? O sea, los rectores y los coordinadores, tal vez no todos, pero en la mayoría de los casos, son serviles al Estado, porque ellos no tienen la capacidad de criticar o cuestionar todas las órdenes que le dan, ¿sí? Van como borregos agachando la cabeza a todo lo que les manden a hacer. Desafortunadamente, en la escala, los borregos que estamos en la parte más baja de esta problemática social son los docentes, ¿sí? Son los docentes que tienen que cargar con todo ese peso de hacer lo que nos manden, ¿sí? Lo que nos digan qué hacer. Ahora, nosotros queremos apuntarle a una verdadera educación de calidad, y una verdadera educación de calidad no desde el punto de vista del papel y la administración, sino desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? O sea, donde hayan reales condiciones para una educación de calidad y donde ciertamente los estudiantes se sientan a gusto dentro de las instituciones educativas y puedan ellos desarrollar proyectos de construcción de conocimiento que puedan influir realmente en una transformación social. Pero la transformación social es algo que al Estado no le conviene. No le conviene y no lo quiere, ¿sí? No lo quiere, ¿por qué? Porque es que el statu quo, o sea, las cosas tal como están, quieren que sigan así, ¿sí? Quieren que sigan así porque esto ha representado enormes ganancias para muchas personas. Entonces, digamos que uno podría preguntarse entre muchas cosas, ¿sí? O sea, ¿por qué la mayoría de los estudiantes que salen de los colegios públicos, muchos de ellos no ingresan al sistema de educación superior, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver exactamente con esta problemática. Primero, porque no hay recursos, y segundo, porque es que no han recibido muchas veces la educación que requieren. Y resulta de que muchas veces todo eso lo han volteado en contra de los docentes, ¿cierto? Cuando los docentes son ejecutores de la normatividad que es establecida desde el Ministerio de Educación Nacional.
Entonces lo que queremos es, o lo que yo quiero en particular, sé que no va a pasar porque esto no lo van a permitir, pero como educadores, los que saben de educación, los que saben de pedagogía, evalúen a los que desde la administración pretenden hacer transformaciones pedagógicas, ¿sí? Eso es ridículo. Eso es como usted, digamos, contratar a un pintor para que le arregle un problema del baño, ¿cierto? Es decir, zapatero a su zapato. Sí. Respetemos a los que saben de educación. Respetémoslos, digamos, de todas las formas posibles. Es decir, como docentes, como maestros, como personas estudiadas, incluso económicamente, porque muchas personas han tenido que sacar de su bolsillo para poder pagarse sus carreras. Gente que desde joven le ha tocado trabajar para poder salir, digamos, florecer en el campo educativo, adquirir conocimientos, pero resulta que no, ¿sí? Resulta que estos conocimientos no son valorados, resulta de que si usted hace una maestría o un doctorado, de inmediato el Estado no lo reconoce. Entonces, toda esta problemática hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, para los padres de familia, más o menos esto era la idea que quería darles a entender, que sepan que esto no es un capricho de los profesores que simplemente no se quieren dejar evaluar, es porque la forma como nos evalúan y las personas que nos evalúan no tienen nada que ver con educación y absolutamente nada, ¿vale? Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias.